noches, Padre Álvaro. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Disculpen un poco el atraso, pero ha sido un poquito de carreras el día de hoy, entonces fue por eso, de verdad que disculpen ahí. Me presento un poquitito por aquellos que no me conozcan. Como dice el padre, mi nombre es Álvaro. Tengo poquito de ordenado y estoy colaborando junto con el padre Vinicio en la parte de lo de los cursos del Instituto de Santiago Apóstol. Entonces ahí vamos a estar un poquito coordinando estas cuestiones. Hoy pues le damos la bienvenida al padre Donald. El padre Donald pues tiene la gentileza de ayudarnos para la transmisión de todos los conocimientos que él ha tenido desde la Sagrada Escritura, y este curso que él pues va a facilitarles va a ser desde el libro de los Salmos. Entonces la idea es que todos estos aportes que el padre pueda hacernos podamos aprovecharlos de la mejor manera, nos sirvan también para que en nuestro camino pues pastoral también, lo que vayamos a realizar en nuestras parroquias como laicos comprometidos y como cristianos, pues tengamos cada vez un mayor conocimiento en la Sagrada Escritura, como aquello que decía San Jerónimo, ¿verdad? El conocimiento en las Sagradas Escrituras es conocimiento de Dios, desconocerlo es desconocer a Cristo. Entonces, en el fondo, entrar en contacto con la palabra de Dios, particularmente con los salmos, con la belleza que está detrás de ellos, es encontrarnos con la misma persona de Jesucristo. Agradecerle entonces al Padre Donald, sabemos que él lo hace con toda el amor del mundo, y también pues nos transmite los conocimientos que él pues ha adquirido gratuitamente y nos los transmite también gratuitamente. Creo que es una de las cosas más hermosas del ministerio, de verdad. Agradecerles a todos ustedes su presencia, su perseverancia, el deseo que tienen también de profundizar en todo esto. De parte nuestra, pues también muy contentos de poder reabrir nuevamente estos procesos y de iniciar nuevamente estos caminos de formación. Les auguramos que sea un proceso muy, muy hermoso para todos ustedes. Eh, Creo que es de las cosas más bonitas que tenemos en la iglesia, poder profundizar a través de los conocimientos que otra persona pueda transmitirnos, sobre todo lo que tenga que ver con lo que es la palabra de Dios. Creo que eso es una de las cosas pues más hermosas que tenemos como cristianos. Entonces, agradecerle al Padre, agradecerles a cada uno de ustedes. Ahí veo rostros, algunos conocidos, de alguna gente en Turrialba, por ejemplo. Eh, Qué dicha que están acá con nosotros, y pues ahí nos vamos a ir pues conociendo y a estar viendo. En todo lo que podamos ayudarles, con muchísimo gusto aquí estamos, y pues entonces damos por iniciado este proceso. Muchísimas gracias a todos y que de verdad pues puedan aprovecharlo bastante. Bueno, muchísimas gracias al Padre Álvaro. Gracias también por ese servicio que está prestando aquí en el instituto, que forma parte también pues, de nuestra vicaría de pastoral diocesana. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Hoy ha sido un día especial. Sabemos que es jueves eucarístico, es jueves de acercarnos nuevamente al estudio de la palabra de Dios, y es un día en que hemos estado rogando y suplicando al Señor por el fin de esta pandemia que nos vuelve a tener a todos en estado de muchísima preocupación. Por eso, antes de iniciar con el curso, ¿verdad? Y antes de dar las indicaciones generales, pues hagamos una pequeña oración invocando la luz del Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, para que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine y quien nos lleve por buen camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de acercarnos nuevamente a tu palabra. Te pedimos que la luz de tu Espíritu nos ilumine, para que todo lo que de palabra o de obra realicemos sea todo para gloria y alabanza tuya. En tu palabra hoy nos recordabas cómo el diácono Felipe le explicó las escrituras al esclavo, al servidor de la reina en África. Te pedimos que seas tú quien nos expliques hoy las escrituras, quien nos ayudes a profundizar en este misterio de la palabra hecha libro. Te pedimos, junto con toda la iglesia del mundo, junto con todos los creyentes y todos los hombres de buena voluntad, por el fin de esta pandemia. Te ponemos en tus manos a las personas que en este momento están enfermas, a las personas que están más graves. Ponemos en tus manos a todo el personal médico, a todo el personal de salud de nuestro sistema nacional y del mundo entero,
para que los ilumines y puedan ellos ser instrumentos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu servicio ante quienes más sufren a causa de esta situación. Que Nuestra Señora de los Ángeles, que Santiago Apóstol intercedan por todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Como decía Álvaro, es un placer volvernos a encontrar, darle la bienvenida a aquellos que se unen a este curso. Bueno, he estado viendo también los nombres del chat, ¿verdad? Y tenemos, bueno, seguimos contando con la presencia y la participación de nuestro hermano Ever Penayo de Paraguay, que se acuesta un poquito más tarde hoy para poder unirse nuevamente con nosotros. Bienvenido, Ever, a este grupo. La comunidad diocesana de Cartago y otros hermanos de diócesis costarricenses, pues te damos la más cordial bienvenida. Saludar a todos los hermanos de la Vicaría de Turrialba, especialmente los de San Buenaventura y Santa Teresita, que por ahí escribieron sus saludos. Igualmente a todos los hermanos de la Vicaría de Ujarrás, Paraíso presente, Orosi, Cachí también. Muchas gracias por estar aquí, hermanos de Cervantes. A los de la Vicaría Norte, ahí nos saludaron desde Santa Rosa, ¿verdad? Gracias a todos por estar hoy acá. Saludar también a los de la Vicaría del Guarco, ¿verdad? Hay hermanos de Tejar, hay hermanos de Tobosi, ahí me saludaron de Corralillo, y obviamente pues a los hermanos de la Vicaría Central, ¿verdad? Gente de Dulce Nombre, ahí está Alexander, ahí está doña Ana Lucía de la Basílica, en fin, tanta gente que ya tienen bastante camino de servicio aquí en nuestra querida diócesis de Cartago. Tal y como se anunció, el curso que vamos a iniciar, estos encuentros, es sobre el libro de los Salmos. Creo que hubo un error y asumo la responsabilidad con respecto a los tiempos, porque creo que pusimos en el cronograma solamente 4 jueves. Yo voy a hablar con el padre Vinicio porque yo tengo preparado un poquito más de material. Tengo un día que sería hoy como introducción, a ver si nos da tiempo de terminarlo, y después el estudio de por lo menos 5 salmos, porque van a ver que es muy lindo poder acercarnos a la palabra y poder realmente saborear cada uno de los salmos. Entonces, yo creo que la mayoría no va a tener problemas. Podemos alargar un poquito el curso. Por mí no hay ningún problema. Y aquellos que deseen hacerlo, pues pueden seguir con el estudio de más salmos. Pero eso lo vamos a ir hablando en el camino. Permítanme compartirles mi pantalla para empezar, ¿verdad? Para empezar, ok, no sé si, por lo menos alguien que me indique si se ve mi pantalla. Algunos de los que están ahí con la cámara encendida, ven una seña. ¿Sí se ve? Sí, padre. Sí, se ve. Okay. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ok, bueno, tal y como dijimos, ¿verdad? Tal y como indicamos, el curso es sobre el libro de los Salmos. Y los Salmos como el libro de la oración de la iglesia. Vamos a ver que un momentito, vamos a ver que una de las particularidades más especiales de este libro es precisamente que nos da la oportunidad de saber que es el libro de la palabra. Es un libro que forma parte de la palabra de Dios, pero es un libro de oración. Por eso es muy importante que tengamos presente precisamente eso. Vamos a acercarnos a un libro de oraciones, ¿verdad? Y es importante. Entonces, el libro del Salterio es un libro particular, como les decía. Es un libro diferente a los demás libros de la Sagrada Escritura en cuanto a su contenido, porque su contenido son textos que representan una síntesis de toda la historia de la salvación
y que engloban todas las grandes temáticas teológicas y antropológicas. Vamos a encontrar salmos de diversas categorías, salmos que hablan del sufrimiento humano, salmos que hablan de esperanza, salmos que hablan de perdón, de súplica, en fin. Es un libro que nos habla precisamente de la oración. Son textos de gran riqueza que tenemos en las manos todos los días. Recordemos que la oración oficial de la iglesia, la que rezamos todos los consagrados y muchísimos laicos en todo el mundo, se basa precisamente en el rezo de los salmos. Y recordemos incluso un detalle muy interesante: el rosario, cuando se estableció el rosario, Santo Domingo lo estableció a partir del salterio, ya que como eran 150 salmos, él quiso hacer una oración más popular con 150 Ave Marías, que era el rosario tradicional que teníamos antes de que San Juan Pablo II pues agregara los misterios luminosos, con lo que llegamos a 200 Ave Marías. Pero bueno, es el salterio siempre acompañado la vida de la oración de la iglesia. Es un libro particular, puesto que todos los otros libros bíblicos, es un libro diferente a los otros bíblicos, pues se presenta como un formulario de oración. Pensemos que estos textos, cada uno de estos salmos que nosotros tenemos en las manos, ha acompañado la vida de fe de millones de personas a lo largo de toda la historia, no solamente del cristianismo, sino también del judaísmo. Recordemos que los judíos utilizan este mismo salterio, tal y como lo vamos a ver, y ha acompañado la vida de oración desde épocas del rey David, prácticamente unos 1000 años antes de Cristo. O sea que son oraciones que tienen algunos de ellos que tienen más de 3000 años. Y así como han acompañado la vida de fe del pueblo israelita, así también vienen acompañando la vida de fe de nosotros en la iglesia, en la comunidad. Hay un detalle muy curioso y una vez me llamó profundamente la atención escuchar a una profesora, una doctora en teología bíblica en Roma, que actualmente pertenece a la Pontificia Comisión Bíblica, la doctora Bruna Costa Curta. Ella es una italiana que nos daba clases en la Gregoriana, y ella decía: hay una particularidad especial en el libro de la palabra de Dios, porque son textos de oraciones, pero oraciones que el mismo Dios nos dio a través de la inspiración para que nosotros hablemos con Él. Dios nos enseña y nos da palabras para que nosotros nos comuniquemos con Él. Oigan qué lindo. Como cuando una mamá que tiene un bebé de apenas meses y pasa la mañana contemplándolo y empieza a decirle: mamá, 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 papá. El niño oye, el niño comienza a oír. Y cuando el niño por primera vez dice mamá o papá, claro que la mujer o el hombre explotan de alegría y hacen una fiesta. Me dijo mamá, me dijo mamá. Ella ha estado repitiéndole y repitiéndole, y el niño responde a ese estímulo, pero entonces ella explota de emoción al oír a su hijo precisamente llamarla mamá. Es lo que pasa con los salmos. Dios nos da palabras para que nosotros podamos hablar con Él. Y los salmos tienen esa peculiaridad. Son palabra de Dios, son palabras que Dios inspiró, están dentro del libro de la Sagrada Escritura, y entonces vamos a ver que son palabras también del hombre, que el hombre dirige a Dios. ¿Ok? Vamos a algo que ya me están preguntando: el título del libro. Recordemos que los libros de la Sagrada Escritura los conocemos con dos nombres, ¿verdad? El nombre griego, que normalmente pasó al latín y de latín al español a través del cristianismo, o el nombre hebreo en el caso de los libros del Antiguo Testamento. En griego, este libro es conocido como el libro de Salmos. Y la palabra salmos, de donde viene el español salmos, ¿verdad?, significa canto acompañado con instrumento musical. Vean qué peculiaridad. Ya el título en griego nos indica
que estas oraciones eran para ser cantadas y que incluso tenían su propia partitura, tenían su propia música para ser acompañados con música, sobre todo con los instrumentos que se utilizaban en el Israel antiguo, el arpa, la cítara y otros instrumentos que nosotros no ubicamos bien, pero que son instrumentos como de cuerdas normalmente, ¿verdad? Algunos de vibración también, pero bueno, son los salmos, significa eso, canto acompañado con instrumento musical. Padre, ¿qué pasó con las partituras? No las tenemos. Desgraciadamente no se conservan, ni el pueblo judío ni nosotros los tenemos. Entonces, por eso es que les inventamos algunas músicas, ¿verdad? O algunas formas de entonarlos cuando se hacen cantados. Entonces, en griego sería como colección de de cantos. Eso significa la palabra salterio. Eric me estaba haciendo esa pregunta. Entonces, Eric, salterio significa colección de salmos y salmos es colección de cantos. En hebreo, el título del libro en hebreo es Tehilim. Es el término, perdonen ahí la falta de la tilde, un término que procede del verbo halal, que significa alabanza. Este término halal es donde viene también aleluya, aleluya, halal, halal, es alabanza. Entonces, en hebreo, no solamente se refiere a cantos, sino a una colección de alabanzas. Que vamos a ver que ninguno de los dos títulos es exacto, porque no solamente tenemos cantos en el salterio, ni tampoco solamente tenemos alabanzas. Vamos a ver que vamos a tener diferentes géneros literarios o diferentes formas de expresarse en esta colección de los 150 salmos. El destinatario de estas alabanzas siempre es Dios. Entonces, Dios nos regala su palabra para que a través de ella nosotros le alabemos. El género alabanza o género loa ha dado nombre a toda la colección, porque como les decía, es un título ancho o porque alabar a Dios se considera la tarea primaria de quien ora. Toda oración debería ser en principio alabanza. Y uno de los santos padres decía, el hombre ha sido creado para alabar a Dios. Entonces, el género loa, ¿verdad? O alabanza, por eso se decía que se le conoce así al salterio con este nombre, ¿verdad? Alabanza. ¿Ok? Pero también, si dejamos a un lado el título de la colección y analizamos el contenido de los salmos, ¿verdad? El contenido de los salmos, vamos a ver que en la mayoría de ellos son súplicas. Son textos con los que suplicamos, rogamos, pedimos a Dios. Como si la tarea más importante del hombre, la tarea fundamental fuera alabar, pero la más urgente es suplicar, es pedir. Y esto por una razón fundamental, porque el hombre es necesitado de Dios. Todos y cada uno necesitamos de Dios y nosotros le pedimos a alguien de quien nosotros sabemos que puede ayudarnos. Por ejemplo, yo no le voy a pedir a una persona, a un médico, ¿verdad? Yo no le voy a pedir, qué sé yo, que me explique computación, digamos, ¿verdad? Yo le pido que me explique computación a alguien que sepa, a un ingeniero en computación, a un técnico en computación, cada uno en su campo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros le pedimos a Dios porque sabemos que es Dios quien nos puede ayudar, porque sabemos que nuestra vida depende de Dios. Orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes, decía Santa Teresa. Orar es levantar el corazón a Dios y pedirle favores, pedirle gracias. Entonces vean que la mayoría de los salmos, vamos a ver, son súplicas.
¿verdad? Alabanzas y súplicas van a ocupar la mayor parte de esta colección de 150 libros, ¿verdad? Se trata de una colección de 150 composiciones poéticas. Hay algunos salmos que a la hora de traducirlos al español, pues mantienen cierta poesía, cierto ritmo, cierta métrica, como se llama en estas composiciones, ¿verdad? En poesía, pero la mayoría de ellos, cuando se traducen al español o a nuestras lenguas modernas, pierden esa sonoridad rítmica, esa sonoridad propia del idioma y de la pronunciación del hebreo. Un día de estos voy a ver si puedo hacerlo. Vamos a escuchar un salmo en hebreo la próxima semana. Voy a ver si puedo compartir el audio, ¿verdad? Para que escuchemos cómo las terminaciones, el ritmo propio a la hora de leerlo, nos pone de frente a un canto, a una poesía. En la traducción, pues se pierde un poquito eso, pero son 150 composiciones poéticas. Vea, con respecto a la numeración, se presenta un pequeño problema. Si ustedes tienen en su mano la Biblia, ¿verdad? Y buscamos el libro de los Salmos, que más adelante lo vamos a hacer, vamos a ver que la versión griega unió el Salmo 9 y el Salmo 10. O sea, dos salmos que eran separados en hebreo, la versión griega los unió. Y el Salmo 147, que era un solo salmo en hebreo, la versión griega los dividió. Por eso se presenta este problema de que los salmos aparecen con doble numeración. Por ejemplo, este ejemplo que dice aquí, en la Biblia de Jerusalén aparece Salmo 23, ¿verdad? Salmo 23 y entre paréntesis Salmo 22. Atención, el número grande, el número mayor es la numeración hebrea, en este caso el 23, el número 22 es la numeración griega. Entonces, esto siempre va a presentar un problema, ¿verdad? Esto siempre va a presentar un problema porque tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, dependiendo del autor que estamos siguiendo, si estamos, por ejemplo, leyendo la misa de cada día o los leccionarios que utilizamos en la liturgia, van a utilizar la numeración griega. Por eso en la Biblia, por ejemplo, cuando alguien se levanta a leer el Salmo, el Señor es mi pastor en la misa, va a ver que dice Salmo 22. Pero si nosotros lo buscamos en la mayoría de nuestras Biblias, dice Salmo 23. Entonces siempre nos perdemos. Pero esto no hay dificultad, no es nada de que preocuparse, aunque sí tenemos que tenerlo presente, sobre todo para no enredarnos. Honestamente, a veces no nos damos cuenta qué numeración se está citando, y hasta que uno empieza a leer el Salmo, ay, no es este, es el anterior o es el posterior. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Pero entonces vean que el asunto es ese. Ustedes pueden ir revisando su libro de los Salmos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta, de que precisamente el problema empieza a partir del Salmo 9, ¿verdad? Entonces, los primeros 8 salmos son igualmente citados en griego y en hebreo, y por lo tanto en español. Del 9 al 147 es donde vienen los problemas, pero en todas las Biblias son 150 salmos, porque uno lo dividieron y otro lo pegaron. Entonces, el número total, el número final, quedó siempre en 150 salmos. Ok, les decía que es el libro de las oraciones, ¿verdad? Y para responderle a don Carlos, no sustituye, ¿verdad?, la oración del Padre Nuestro, que es la oración fundamental. Pero recordemos que el Padre Nuestro no se nos da solamente como una fórmula para repetir, es todo un espíritu lo que hay detrás del Padre Nuestro
Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, no quiere enseñarnos solamente la fórmula, sino la actitud de confianza que tenemos que tener en Dios que es providente. El Padre Nuestro es una oración corta, una oración concisa, ¿sí? Pero que se ubica en el contexto de Jesús que está enseñando a orar a los discípulos, ¿verdad? Y en un momento Jesús enseña a orar precisamente con su testimonio. Y encontramos muchísimos pasajes en la Biblia donde Jesús ora con los salmos. Pensemos precisamente en el momento fundamental de la cruz, en el momento fundamental de la pasión, Jesús ora con los salmos. Es más, podemos decir que Jesús muere orando con los salmos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, es un versículo de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras de Jesús son versículos de los salmos, ¿verdad? Entonces no hay ninguna contradicción. Les repito, esto de la numeración, recuerdo que en el curso anterior de Introducción a la Sagrada Escritura lo vimos y algunos como que me decían que no les quedó claro. Nada más sepan eso. Todas las Biblias tienen 150 salmos, ¿ok? La Biblia hebrea, la Biblia española, la Biblia latina, la Biblia griega. Nada más tenemos un cambio ahí en la numeración y la explicación que damos es esta, ¿verdad? Cuando se tradujeron los salmos al griego, el Salmo 9 se dividió en dos, ¿verdad? Perdón, el Salmo 9 se unió al 10 y el Salmo 147 se dividió en dos. Ahora, en la tradición hebrea, cada salmo lleva un título que indica el autor, la circunstancia en la que se dio el salmo y una introducción musical. Esto normalmente es una obra posterior de un erudito que ha intentado muchas veces historificar el salmo correspondiente. Entonces, si ustedes ven la Biblia de Jerusalén, viene este título en el Salmo 51, que es el Miserere, el salmo penitencial por excelencia, o el Salmo 50, como todos lo conocemos por la liturgia, que es misericordia, Dios mío, por tu bondad, que rezamos siempre en Cuaresma. Pero lo que me interesa es que veamos, ¿verdad? Y si tienen la Biblia por ahí, pueden abrir un momentito el libro de los Salmos y se van a dar cuenta que en sus Biblias también van a encontrar estas indicaciones en algunos de los Salmos, no precisamente en todos, en algunos de los Salmos. Veamos el Salmo 51 o Salmo 50, viene un título en latín, Miserere, que eso se debe a la tradición cristiana, en la liturgia cristiana, que le introdujo un título en latín. Pero en el versículo 1 dice del maestro de coro. Eso es una introducción musical. Viene después el género, que sería una alabanza, un salmo para ser acompañado con un instrumento musical. Después dice de David, que es el autor, ¿verdad? En teoría, recordemos que en esto no hay ninguna certeza, ¿verdad? Sabemos que David era compositor, le gustaba componer, pero bueno, la tradición le ha atribuido la mayoría de los salmos. Y vean que el versículo 2 en este momento, en este caso dice, cuando el profeta Natán lo visitó, después de haberse unido aquel a Betsabé, después de que cometió su pecado y fue descubierto el pecado de adulterio y el pecado de asesinato, entonces David pronuncia este salmo. Entonces vean que estos títulos, digamos, normalmente en las misas, cuando proclamamos un salmo o cuando lo usamos para rezar, normalmente el versículo 1 y el versículo 2 generalmente no se leen, ¿verdad? Porque son como indicaciones. Son lo que llamamos en los libros litúrgicos rúbricas, ¿verdad? Si nosotros vemos un misal, por ejemplo, o el leccionario, el libro de las lecturas en la misa, vamos a ver que hay un montón de indicaciones que se escriben en rojo. Y eso es que nada más uno lo lee con la vista, pero no lo pronuncia en voz alta, porque son precisamente indicaciones. Y en esto los lectores, por favor, si hay lectores aquí, tienen que tener mucho cuidado, porque lo que en los libros de la misa aparece en rojo, nunca se lee en voz alta,
Y ha pasado muchas veces que llega uno y dice, aleluya, aleluya, si no se canta, se omite. Y ese si no se canta, se omite, está en rojo, indicando precisamente que hay que cantarlo, que si no se canta es mejor no leerlo. Son indicaciones, son rúbricas. Entonces, en el Salterio vamos a encontrar varias indicaciones, varias rúbricas en ese sentido al principio de cada uno de los salmos. Por ejemplo, digamos, estoy viendo aquí en mi Biblia, aquí la tengo abierta, Salmo 64 dice, castigo de los calumniadores. Sería el título de la liturgia cristiana, del maestro del coro, Salmo de David. ¿Ve? Me dan una instrucción musical del maestro de coro, el género salmo, que es un canto para ser acompañado con instrumento musical, me da el supuesto autor de David, pero no me dice absolutamente nada de la circunstancia. No es que todos los 150 salmos traen estas indicaciones, pero entonces, para que cuando ustedes van a leer un salmo, van a rezar un salmo, lo vean, se den cuenta entonces que se trata de una indicación, ¿verdad? Indicaciones tanto de la liturgia cristiana como sobre todo de la liturgia de la tradición hebrea, de la tradición judía. ¿Ok? El libro de los Salmos, en realidad, siempre que hablamos, es una colección de colecciones. Esto es un detallito que casi nadie conoce. Vieran que a mí me sorprendió muchísimo cuando la profesora Costa Curta nos hizo ver esto. Si nosotros revisamos los salmos, vamos a darnos cuenta que el Salmo 41, el Salmo 72, el Salmo 89, el Salmo 106 y el Salmo 150 terminan con una misma aclamación. Bendito sea por siempre Yahvé. Amén, amén. Eso es lo que se llama una doxología, una alabanza final. Para que tengamos una idea, por ejemplo, cuando estamos en misa, la plegaria eucarística termina con la gran doxología final, donde se toman las sagradas formas del pan y el vino, se elevan y se ofrecen a Dios Padre, y el pueblo termina la doxología repitiendo fuertemente el amén. En ese momento donde nosotros los sacerdotes o el sacerdote que preside la Eucaristía dice, por Cristo, con Él y en Él, levantando las sagradas formas. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Eso es una doxología, es como una alabanza final, un grito de júbilo final. Y dicen los santos padres, sobre todo San Justino, que nos da y nos da mucha información de cómo se celebraba la misa en los primeros años de la comunidad cristiana, dice que ese amén era tan fuerte que hacía vibrar los muros de las casas donde los cristianos se reunían. Oigan qué lindo, ¿verdad? La comunidad termina diciendo amén, que así sea, cuando ofrecemos en la Eucaristía a Dios, al Padre, por el Espíritu Santo, a Jesucristo presente en el pan y en el vino consagrados. Entonces, la tradición antigua de Israel dividió el Salterio en 5 libros. Y que alguien se estará preguntando por ahí, ¿5 libros? ¿A qué nos suena esto de 5 libros? Pues es muy importante, porque recordemos que podríamos decir que esta división hace del Salterio el Pentateuco de la oración. Recordemos que el Pentateuco es lo que los judíos llaman la Torá, la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia son los libros más importantes para los judíos. La ley de Moisés, la Torá, ¿verdad? Ahora, como la Torá está compuesta por 5 libros, a alguien se le ocurrió en el pueblo de Israel dividir el Salterio también en 5 libros, 5 pequeñas subdivisiones
que se encuentran marcadas precisamente por esa doxología. Entonces, si el Pentateuco es el libro de la ley de Moisés, el Salterio sería el Pentateuco de la oración que se le atribuye a David, así como todos los libros del Pentateuco se le atribuyen a Moisés, aunque históricamente sabemos que Moisés no los escribió. Todos los libros del Salterio o el Salterio se le atribuye a David, ¿verdad? Y si la Torá nos habla la historia de Dios con su pueblo, el Salterio, el libro de la oración, viene a ser la respuesta del pueblo a Dios a través de la alabanza y de la oración. Entonces vean que vamos a tener presente precisamente eso. El Salterio es como el Pentateuco de la oración. ¿Ok? División según el autor. Atención, porque los títulos hebreos, decíamos, le atribuyen a David 73 salmos. 73 salmos atribuidos a David, ¿verdad? Y el texto griego se le añaden 14 más. Entonces, en general, según nuestras Biblias, 85 salmos fueron compuestos por el rey David. Vuelvo a repetir, esto según la tradición judeocristiana, ¿verdad? Según la tradición judeocristiana. No precisamente no históricamente fue así, no sabemos, ¿verdad? Lo único que sabemos es que según los títulos que fueron añadidos posteriormente, 85 salmos fueron compuestos por el rey David. Aparecen 12 salmos atribuidos a un personaje que exactamente no sabemos quién es, que se llama Asaf. Asaf. Es lo único que dice que son salmos atribuidos a Asaf. 11 salmos son atribuidos a los hijos de Coré. Igual, quién es Coré no sabemos y mucho menos sabemos quién es sus hijos, pero los títulos hablan de los hijos de Coré. Tenemos 1 o 2 salmos atribuidos a Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, y un salmo que dice que fue compuesto por Moisés. Es lo único que sabemos con respecto a los autores según la tradición judía, ¿verdad? Según la tradición judía. Entonces, según los autores, esa es la división que presentamos. Otras divisiones se dan con respecto al contexto, a la circunstancia en la que se rezaban mayoritariamente los salmos. En los salmos vamos a encontrar una pequeña colección que va del Salmo 120 al Salmo 134, ¿verdad? Que se llaman los salmos de subida. ¿Por qué? Porque en la geografía, ahí van a ver un mapa, ¿verdad? Un mapa de la geografía de Israel. Vean que está el mar Mediterráneo, que sería la costa occidental israelita, ¿verdad? Está la región montañosa, que es en el centro del país, y la región del río Jordán, que es la parte que queda más abajo, incluso muchísimo más abajo del nivel del mar. Entonces, en cualquier parte que usted se encuentre en Tierra Santa, si quiere ir a Jerusalén, tiene que subir. Es exactamente lo mismo que pasa aquí en nuestro país con Cartago. Si usted está en Limón, ¿verdad? Usted tiene que subir a Cartago. Si usted está en la zona sur, en San Isidro General, usted tiene que subir a Cartago o a la meseta central, digamos a San José también. Si usted está en San Carlos, uno dice, la gente de San Carlos baja a San José, porque vemos el mapa guindando de una pared. Pero si ponemos el mapa transversal, horizontalmente, ¿verdad? La gente de San Carlos también sube hacia Cartago. La gente de Punta Arenas y del litoral pacífico también sube
hacia la meseta central, hacia Cartago. Entonces, esos eran los salmos de subida. ¿Por qué se llaman salmos de subida? Porque eran los salmos que la gente entonaba cuando iban subiendo en peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. El salmo más conocido de los salmos de subida es precisamente el salmo que nosotros más conocemos y que muchas veces es el salmo que más se canta en la liturgia. Verá que es: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Era el salmo que la gente cantaba, que la gente entonaba precisamente cuando se iba en peregrinación hacia Jerusalén, ¿verdad? Otros salmos también, ahí cerca de ese mismo salmo, el Salmo 121, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces vean que son otros salmos también que hablan precisamente de subida, cuando la gente subía en peregrinación hacia Jerusalén, ¿verdad? Laurita Bonilla me pregunta: padre, para efectos de estudio, ¿debemos de tomar el número del salmo que está entre paréntesis? Laurita, esa es la dificultad que tenemos. Y me devuelvo un poquito a explicar. Porque dependiendo, por ejemplo, si vos estás estudiando unos apuntes que yo te mandé, yo normalmente cito los salmos con el texto hebreo, como lo hace la Biblia de Jerusalén, y la mayoría de biblistas ahora lo hace así. Pero si estás leyendo unos apuntes que te dio el padre Manuel Rojas, o el padre Jorge Gómez, o el padre Roy Solano, los encargados de liturgia, ellos citan los salmos de acuerdo a la liturgia. Porque, por ejemplo, si Roy le está pidiendo a un lector, prepare las municiones para la misa del domingo, entonces Roy le da salmo con la tradición, con la numeración que se utiliza en la liturgia, que es la griega. Entonces, este es el cuidado que hay que tener. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, que llega Monseñor mañana y dice: vamos a estudiar el Salmo 140. Entonces, la gente se pierde si 140 en la tradición, en la numeración griega, hebrea, perdón, o 141, que sería en la tradición griega. Entonces, depende, ¿verdad? Eso es una dificultad que tenemos, Laura y compañeros, ¿verdad? Y que es prácticamente incorregible. Yo lo que hago, honestamente les digo, es que, por ejemplo, si es en la liturgia, pues me fijo cuál es el salmo, digamos, cuál es el salmo que vamos a cantar mañana en la misa. El salmo tal, entonces lo busco en la Biblia, ya sea que tenga que adelantarme o atrasarme, ¿verdad? Porque como les digo, la Biblia griega, la liturgia utiliza la Biblia griega. Ok, es un enredo, pero perdón, no tengo otra forma de explicártelo, porque al final eso es como cuando vimos en la cuestión de las divisiones de los versículos. Versículo 1a, 1b, 1c, o versículo 1, nada más. Eso muchas veces depende del estudioso o de la persona que te esté dando las indicaciones. Normalmente, yo creo que ya ahora la mayoría de las Biblias, por lo menos la Biblia, tal y como la presentamos, tal y como la tenemos, estamos utilizando la numeración hebrea. Pero, como les digo, la liturgia utiliza la numeración griega. Por eso, la misa de cada día, los leccionarios de las misas y los que tienen los libros de la liturgia de las horas, utilizamos la numeración griega. Por ejemplo, los viernes en la mañana, si usted hace laudes o si usted escucha laudes en Radio Fides o en alguna de las emisoras católicas y usted se pone a rezar los salmos, dice Salmo 50, el salmo penitencial: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pero si lo vas a buscar en la Biblia, resulta que es el Salmo 51. ¿Ves? Entonces, la liturgia por un lado y la Biblia por otro, ¿verdad? Pero por una cuestión de, simple y sencillamente, de numeración. Entonces, tenemos salmos de subida, volvemos al tema de la división del salterio. Y tenemos, pues, los géneros literarios del salterio. Esto es difícil poder nosotros explicar con muchísima claridad cada género literario, porque
son muy, muy parecidos. Por ejemplo, en la Biblia, en el Salterio, nosotros vamos a encontrar el género literario himno, el himno, ¿verdad? Que es un canto de alabanza a Dios. De ordinario se hablaba a Dios por sus obras. El tono es festivo y normalmente es para cantar en coros. Casi todos hablan del maestro de coros o del encargado del coro, ¿verdad? Perdón, otra pregunta, padre, ¿qué significa el número que tienen los salmos? Me refiero a los números pequeños. Los versículos, perdón, no indiqué eso, Ani, gracias por recordármelo. Recordemos que la edición del libro del Salterio se hace por como si cada salmo fuera un capítulo, ¿verdad? Como si cada salmo fuera un capítulo. Entonces, Salmo 1 sería como el capítulo 1, Salmo 2, capítulo 2, Salmo 3, capítulo 3, ¿verdad? Y entonces, los versículos, los números pequeños, son precisamente los versículos para poder hacer referencia a las partes que leemos, que queremos leer de cada salmo, ¿verdad? Entonces les decía, los himnos son cánticos de alabanza a Dios. De ordinario se alaba a Dios por sus obras. El tono es festivo y suele ser para coros. Normalmente tienen un esquema muy parecido, una introducción, el cuerpo del salmo, ¿verdad? Sería como la parte central, y una pequeña conclusión. Veamos el Salmo 8, que es conocido por todos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Esa sería como la introducción. Comienza el Salmo: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Y continúa el Salmo y termina con una conclusión que casi siempre repite la introducción. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tenemos muchos salmos que son de género literario himno, ¿verdad? Ahí tenemos una lista. No se preocupen, para este curso, además de las presentaciones que van a quedar grabadas y que después les vamos a hacer llegar, también tengo toda la explicación en un documento de Word, ¿verdad? Entonces, posiblemente se los voy a ir entregando por partes. Posiblemente mañana en el chat voy a pasar el documento de Word con toda esta información para que ojalá puedan descargarlo en la computadora, ¿verdad? Porque son varias páginas. El curso son casi 40, 50 páginas de Word, el documento, ¿verdad? Entonces, para que también ahí van a tener toda esta información. Y para quien me preguntaba, sí, cada uno de los temas de los encuentros se graba y después se comparte en el canal de YouTube del Instituto Santiago Apóstol. Ok, volvemos a géneros literarios. Tenemos entonces himnos, ¿verdad? Himnos de entronización del Señor o de la realeza divina. Muchos de los salmos están relacionados con el rey. Puede ser el rey terrestre, el que era el representante de Dios en la tierra, o pueden referirse al Mesías o a Dios como rey, ¿verdad? En este caso, himnos de entronización del Señor son himnos que celebran el reinado universal del Señor. Se ha tratado de relacionarnos con una fiesta de entronización del Señor en Jerusalén, aunque esta hipótesis no es segura. Hay algunos salmos que tienen esa característica de que hablan de como una entronización que se hace, y se piensa que posiblemente pudo haber existido en Jerusalén una fiesta que hablaba, por ejemplo, que celebraba precisamente a Dios como rey, así como nosotros tenemos la fiesta de Cristo Rey, y celebramos el reinado de Cristo. Posiblemente en alguna liturgia judía se celebraba el reinado de Dios. Escuchemos, por ejemplo, el Salmo 47, cómo empieza: pueblos todos, tocad palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé el Altísimo es terrible, el gran rey de toda la tierra. Y entonces empieza a describir
la acción de Dios en la tierra. Somete pueblos a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Pero ven, habla como que si Dios fuera entrando en la ciudad santa, ¿verdad? En la ciudad santa. O como si Dios fuera entrando en la comunidad. Otros himnos hablan precisamente de Sión, ¿verdad? De Sión, la ciudad de Jerusalén, o el monte Sión, donde está fundada Jerusalén, ¿verdad? Enlazan con una nota teñida de escatología a la ciudad de Sión, morada del Altísimo y meta de las peregrinaciones. Son cantos que hablan, que alaban, que bendicen a Jerusalén por ser la ciudad de Dios. Permítanme ver, por ejemplo, el Salmo 84. Qué amables son tus moradas, Yahvé Sebaot. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé. Mi mente y mi cuerpo se alegran por Dios. Hasta los gorriones han encontrado una casa, para sí la golondrina un nido. Está hablando del templo. Y vean que ya en el Antiguo Testamento tenían el mismo problema que tenemos nosotros, solo que en el Antiguo Testamento eran con los gorriones y los gorriones y las golondrinas. Nosotros tenemos problemas aquí con las palomas y los pericos, ¿verdad? Que hacen tanto desastre en nuestros templos. Pero bueno, está cantando la belleza, ¿verdad? Que el templo es tan lindo, el templo es tan acogedor que hasta los gorriones y las golondrinas hacen nido en él. Entonces vean que son cantos o himnos o cantos a Sión y al templo. Tenemos también otros salmos, las súplicas, ¿verdad? A diferencia de los himnos, las súplicas no cantan la gloria de Yahvé, sino que se dirigen a él. Se dirigen a él en esa actitud de súplica, de rogación, de petición. Normalmente encontramos en ellos una invocación acompañada de una petición, el cuerpo del salmo que intenta como conmover al Señor, describiendo la triste situación de los suplicantes, con metáforas que raras veces permiten descubrir la situación concreta. ¿Verdad? El salmista, Señor, estoy en una gran angustia, pero no dice cuál es la angustia, no dice cuáles son los problemas, ¿verdad? Eso es lo que se dice, ¿verdad? Una situación que rara vez aparece como descrita concretamente. Señor, mis enemigos me persiguen, desean mi muerte, pero no dicen por qué. Y casi siempre estas súplicas concluyen con la certeza de que la oración ha sido escuchada. Es un elemento muy lindo en estos salmos cuando se estudian, porque uno ve, por ejemplo, se invoca a Dios, se descarga toda la actitud, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que uno siente en Dios, y se termina diciendo, gracias Señor porque me escuchaste. Como si fuera algo así, ¿verdad? Como si fuera algo instantáneo, porque es precisamente la convicción que tiene el creyente de que su oración ha sido escuchada por Dios y que Dios tarde o temprano va a actuar. Dentro de los salmos de súplicas tenemos súplicas colectivas o nacionales. Hay una situación de desgracia nacional, ¿verdad? Puede ser un problema agrícola, una sequía, una plaga de langostas, plagas, una situación bélica de guerra, una situación de salud o de catástrofes naturales, y se le suplica colectivamente a Dios, como estamos haciendo hoy. Hoy hicimos una oración de súplica colectiva, de súplica nacional, toda la iglesia costarricense, pidiéndole a Dios por el fin de la pandemia. Hay salmos precisamente que nos hablan de eso, de súplicas colectivas, pero también hay súplicas individuales, situaciones de personas concretas que están pasando por una persecución, por una enfermedad, un inocente injustamente perseguido, ¿verdad? Injustamente perseguido, que nos hablan precisamente de esas súplicas. Veamos, por ejemplo, dice aquí que el Salmo 5, escucha mi palabra, Señor, repara en mi plegaria, atento a mis gritos de auxilio,
Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me preparo para ti y quedo a la espera. Y termina diciendo, tú bendices al inocente y lo rodeas y lo rodea como escudo tu favor. Perdón que no pueda responder todas las preguntas así concretamente, porque ya cuando... bueno. Bueno, sí, porque es que si no me pierdo, ¿ok? Entonces, súplicas individuales, súplicas colectivas. Hay salmos que son acciones de gracias, ¿verdad? Salmos que son acciones de gracias. Las súplicas pueden concluir con una acción de gracias que se convierte en el centro o el cántico del salmo. Hay salmos que empiezan suplicando, hacen una pequeña súplica, pero de un momento a otro es todo acción de gracias. Entonces, eso hace que el salmo, más que una súplica, se transforme en un salmo de acción de gracias. Veamos, por ejemplo, permítame nada más el Salmo 65. Tú mereces la alabanza, oh Dios, en Sión. A ti se te cumplen todo lo que... A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. A ti acuden los mortales con sus malas acciones. Nos abruman nuestras culpas, pero tú las perdonas. Y empieza a dar gracias a Dios. Se ve que hay una situación ahí que se siente culpable, que se siente pecador, pero sobre todo hace una gran alabanza a Dios y eso lo convierte en el centro del salmo. Salmos de confianza, ¿verdad? Aunque siempre la confianza soporta toda petición, ¿verdad? Y sea, cada vez que pedimos, que suplicamos, que rogamos a Dios, es porque confiamos en Él, pero el hombre no suplicaría si no espera ser escuchado. Con la confianza la confianza puede ser el tema central, el afecto constitutivo de algunos de los salmos, como el más famoso que vamos a estudiar, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En vez desde que empieza ya, nada me falta, ya eso es un grito de confianza plena y absoluta en Dios, en ese Dios que dirige, que acompaña, que guía, ¿verdad? Entonces son salmos de confianza, ¿verdad? Salmos reales, ¿verdad? Recordemos que en Israel la monarquía no era una cuestión meramente política, era una cuestión, el rey era el representante de Yahvé, ¿verdad? Era el representante de Yahvé, y la importancia de la monarquía y de la promesa de la dinastía davídica han originado este tipo de salmos para introducir al rey en la oración. Se llaman salmos reales porque el tema o porque los pronuncia el rey, son del rey o por el rey. Veamos, por ejemplo, el Salmo 20, vamos a ver. Yahvé te responda el día de la angustia, protéjate en el nombre del Dios de Jacob, te envíe socorro desde su santuario, sea tu apoyo desde Sión. Se está orando por el rey y el título precisamente se llama Oración por el Rey. El pueblo ora por sus gobernantes, en este caso el rey como representante de Yahvé. Obviamente con toda la transición de la figura del rey humano, del rey concreto, a la esperanza del Mesías, que se empieza a ver como rey, estos salmos entonces van adquiriendo un sabor más mesiánico. Y son salmos que la comunidad oraba pensando en el rey, pero también pensando en el futuro Mesías que debía de esperar, ¿verdad? Y recordemos que el Nuevo Testamento se los aplica a Jesucristo, sobre todo cuando citan el Salmo 2, ¿verdad? Que no, me diste un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿verdad? El Salmo 2 aplicado, es un salmo real, precisamente aplicado a Jesucristo, en cuanto que la comunidad cristiana lo reconocemos como Mesías. Salmos penitenciales,
¿verdad? Donde se implora o se canta el perdón de Dios a quien Dios reconoce su pecado, ¿verdad? El perdón de Dios a quien reconoce su pecado. Entonces son los salmos de súplicas de perdón. Son los salmos donde se le pide a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. El salmo más famoso es el Salmo 51, o Salmo 50, como algunos lo conocen también, el Miserere, que es el salmo que rezamos siempre en Cuaresma, y dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé. Un salmo que vamos, si Dios lo permite, vamos a estudiar versículo por versículo, porque es como el más representativo de todo este grupo de salmos penitenciales. Salmos sapienciales, ¿verdad? Salmos sapienciales que se distinguen por su temática sapiencial o por su tono reflexivo o a veces didáctico. Se pueden dividir en lo que meditan sobre la condición humana en su aspecto ético y religioso, y en lo que meditan sobre la historia de la comunidad. Vamos a empezar, sí, yo creo que sí nos da tiempo de empezarlo hoy, el Salmo 1, que es un salmo sapiencial por excelencia. Es un salmo que invita a la reflexión, que nos habla de la sabiduría. Y recordemos que en Biblia, sabiduría no son conocimientos intelectuales. En Biblia, la persona sabia es la que cumple la voluntad de Dios. Entonces son salmos muy prácticos, son salmos que te dicen las cosas así como muy prácticas, ¿verdad? Son los salmos que hablan de los dos caminos, el camino del bien, el camino del mal, ¿verdad? Salmos que hablan de la situación concreta del hombre en su aspecto ético o religioso. ¿Ok? Entonces, esos son los salmos, ¿verdad? Me gustaría que abramos el chat, ¿verdad? Para que puedan escribir sus preguntas, ¿verdad? Para que podamos, hora de preguntas, voy a poner para que todos lo vean ahí, ¿verdad? Y porque el asunto es que si empiezo el Salmo 1, no nos da tiempo de terminarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hay preguntas, y si no, bueno, empezamos un momentito con este salmo. Tengo que decirles, vamos a ver, voy a parar Vamos a ver, padre, una pregunta. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Wow, sí. Exactamente, no tengo la numeración aquí, pero son salmos que están relacionados con este aspecto sapiencial o práctico. Un salmo imprecatorio son los salmos más fuertes, ¿verdad? Que tenemos por la temática, en donde el hombre descarga toda su ira, toda su situación en Dios, pidiendo venganza, pero que lo hace sabiendo que Dios actúa de manera distinta. Es como cuando el salmista, Señor, trata, ¿cómo es que dice el Salmo? Babilonia. ¿Quién pudiera tomar tus niños y estrellarlos contra las piedras? ¿Vean qué expresiones más fuertes en un salmo? ¿Vean? El salmista descarga toda su ira en Dios, sabiendo que Dios responde con misericordia. Para Dios de mucho les tendré por ahí un poquito acerca de esta cuestión de los salmos imprecatorios, porque son salmos muy lindos en el sentido de que nos ayudan a entender la psicología humana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me hacen algo, cuando yo estoy que reviento del colerón porque me hicieron algún daño, porque algo, uy, Señor, trátalos como merecen sus pecados, decimos, ¿verdad? Trátalos como merecen sus pecados, ¿verdad? Trata a esos desgraciados como, ¿verdad? Pero al ponerlo en Dios, Bernardita, ahí estás riéndote, al ponerlos en Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo actúa Dios. Dios actúa con perdón, con misericordia. Entonces, si a mí me cuesta perdonar,
esa situación, yo la descargo y la pongo en manos de Dios, sabiendo que Dios perdona. Entonces vean que es una dinámica muy, muy, muy linda, porque Dios entiende nuestra humanidad. Si hay algo que los salmos nos llenan, es que están hechos y están compuestos desde nuestros sentimientos, desde nuestra psicología. El hombre que siente rabia y esa rabia la descarga en Dios. No porque Dios sea el culpable, sino porque Dios puede actuar como Dios a pesar de mi rabia. Entonces vean que son salmos fuertes, pero que hablan de esta psicología. Alguien me hace una pregunta ahí, padre, ¿qué significa tal palabra o tal expresión en este salmo? Atención. Para poder entender los salmos, tenemos que tener algo de poetas, porque son cánticos, son alabanzas, son poesía. Y la poesía utiliza muchas comparaciones. Y ahí los que saben más español que yo recordarán cuando estudiábamos que la metáfora, que la hipérbole, que todas estas figuras literarias que una vez no entendía nada, ¿verdad? De cuando las profesoras de español lo empezaban a preguntar a uno, que una metáfora, que una hipérbole, bueno, todas esas figuras se utilizan en los salmos. Veamos, por ejemplo, las letras bonitas de nuestras canciones, no las tonteras del reggaetón ni las vulgaridades de estos cantos, pero en una canción bonita, una canción tradicional, una canción romántica y sentimental, como decía el padre Cupertino en Juan Viñas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla del amor, se utilizan muchas comparaciones, ¿verdad? Se utilizan muchas comparaciones, se utilizan muchos signos, muchos elementos ahí que ¿verdad? Metáforas, ¿verdad? No le decimos a Dios, Señor, usted es mi defensa. No, le decimos, Señor, usted es la roca firme donde me guardo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted está en Palestina y usted va por el desierto y hay una piedra de esas salidas en la montaña y usted se mete debajo de esa piedra, ay, es como entrar al cielo. En medio de aquel calor, meterse debajo de una piedra, en una cuevita ahí que le dé sombra, ay, es como entrar cuando uno está con mucho calor y entra a Subway en Cartago, que hasta que el frío lo quiere volcar, ¿verdad? O el viento lo quiere volcar, o entras a un lugar con aire acondicionado. Entonces, para hablar de la protección de Dios, se utilizan esas figuras, ¿verdad? Figuras que tal vez nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando los salmos dicen, el Señor es mi alcázar. Para la mayoría de nosotros, ¿verdad? O para la mayoría de los ticos, ¿qué es un alcázar? Los que ya han ido a España, ¿verdad? Como doña Ana Lucía y Laura y todos los que han paseado, ¿verdad? Y ya saben que es un alcázar. Era el lugar como un edificio muy seguro, normalmente un palacio, un edificio muy seguro que está construido de un modo particular que es casi imposible entrar, ¿verdad? Casi imposible entrar, porque es un lugar donde la protección es casi al 100%, ¿verdad? Pensemos en una ciudad amurallada y todo eso. Entonces, decir que Dios es mi alcázar es como decir, Dios es el lugar más seguro que existe donde yo puedo defenderme. ¿Ves? Entonces, hay que ver, entonces, ¿qué es un alcázar? Padre, ¿qué significa tal palabra en tal salmo? Hay que ver el contexto, ¿verdad? Hay que ver el contexto. Dice, me pregunta doña Rosy Torres, ¿por qué en la Eucaristía lo leen como si fueran lecturas que hay que hacer la diferencia? Ok, bueno, para ser lector, y lo voy a decir así claramente, como dice el meme, ¿verdad? Había que decirlo y se dijo. No cualquiera puede leer un salmo. Y desgraciadamente los lectores a veces nos ha faltado, perdón, a los sacerdotes nos ha faltado eso. Los salmos por naturaleza deberían ser cantados. Qué lindo cuando uno está en una liturgia y una persona
que canta bien, que no todos tenemos ese don. A mí me ponen a cantar y yo canto en re, ¿verdad? Enredaditico, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, qué lindo cuando una persona canta bien y hace el salmo cantado. Los salmos en la liturgia deberían ser cantados. Y si no son cantados, pues deberían leerse a partir del género literario en que están escritos, ¿verdad? Yo no puedo agarrar el Salmo 21 y decir, Yahvé, el rey celebra tu fuerza, la colma de alegría tu victoria. Le han concedido el deseo de su corazón, nos ha rechazado el anhelo de sus labios. No, señores, estoy leyendo un poema, estoy proclamando un poema. Pues por lo menos tampoco voy a decir, Yahvé, el rey celebra tu fuerza. Tampoco voy a dramatizar cayendo en el absurdo, no, pero por lo menos Yahvé, el rey celebra tu fuerza. Te colma de alegría tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, nos has rechazado el anhelo de tus labios. Leer poesía como lo que es poesía. Entonces, los salmos deberían, el salmista, de hecho, cuando los libros litúrgicos hablan del salmista, lo diferencian del lector, porque el salmista debería enfatizar ese elemento propio de la liturgia, ¿verdad? Que es, perdón, ese elemento propio del salmo como poesía, ¿verdad? Ok, entonces vean que los salmos tienen esa riqueza. Como les digo, los salmos se hicieron para ser cantados. El problema es que no siempre tenemos buenos cantores, ¿verdad? Y además no siempre conocemos la música. En la liturgia monástica se han inventado tonos, que son los que normalmente los sacerdotes rezamos cuando rezamos juntos y se hacen los salmos cantados, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de celebrar todos los días la misa con las hermanas clarisas en el monasterio de Cóncavas, y la mayoría de los salmos siempre los hacemos cantados. Si uno oye a esas hermanas cantando, ¿verdad? Y uno se siente que está como en el séptimo cielo, ¿verdad? Por la melodía tan linda y la forma como los cantan y todo. En Cartago hay muy buenos cantores de salmos, hay muy buenos salmistas, y cuando hemos tenido celebraciones grandes en catedral, ¿verdad? Hay muchas muchachas y muchachos que cantan precioso los salmos, y ni qué decir muchos seminaristas que tienen ese don tan grande, y muchos compañeros sacerdotes, ¿verdad? Y ahora que estaba el padre Álvaro por aquí, escuchar a Álvaro cantar un salmo da gusto, pero escucharme a mí o a otros compañeros, pues no voy a decir nombres para que no se rían, ¿verdad? Más bien espantamos las ratas de todo lado, ¿verdad? Entonces, tengámoslo presente, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia. Nosotros, pues cuando estamos rezando, ¿verdad? Pues difícilmente uno se va a poner a cantar solo, pero igual, si vos van a ver que cuando agarremos un salmo y lo estudiemos detalladamente, cuando ya usted lo va a rezar, se va a dar cuenta de que hay detalles tan lindos que se nos pasan por alto, ¿verdad? Porque para leer poesía, sí hay que tener ese sexto sentido, ¿verdad? Ser un poquito perspicaz para captar la naturaleza de los detalles. Tenemos que ser muy detallistas cuando leemos los salmos. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? En el salmo, hay un salmo que dice, el Señor guarda tus salidas y tus entradas ahora y por siempre. El Señor guarda tus salidas y tus entradas. Creo que es el Salmo 121, que creo que lo vamos a estudiar. Pero oigan la situación. El texto hebreo dice tus salidas y tus entradas. En la lógica nuestra, en la lógica occidental, ¿verdad? En la lógica greco-latina, de la que nosotros somos herederos, nosotros hablamos de entrar y salir. Entramos y salimos. Ese es el orden lógico en nuestro idioma español. Entramos y después salimos. El hebreo lo hace al revés. Salen y después entran. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el ser humano cuando viene al mundo, ¿qué es? Salir. Salir del vientre de su madre.
¿Y qué es lo último que hace? Entrar nuevamente al vientre de la tierra, en la sepultura. Entonces, un elemento, cuando el hebreo habla de entrar y salir, de salir y entrar, en este orden, salir y entrar, está haciendo una referencia a toda la vida, a toda la vida. Entonces, cuando el salmista dice, el Señor guarda tus salidas y tus entradas, en definitiva lo que está diciendo es que el Señor nos cuida siempre, desde que vinimos a este mundo hasta que salimos de él, ¿verdad? Hasta que salimos de él. Vean, por ejemplo, digamos, el Señor a tu derecha el día de la ira. El Señor está a mi derecha. Y aquí, como nos estamos viendo por cámaras, es más difícil explicarlo. Entonces, vea, si, por ejemplo, perdónenme que me ponga aquí, aunque no me vea en la cabeza, pero por lo menos el cuerpo, vea. El salmista dice que el Señor está a mi derecha. Supongamos que esta silla soy yo, ¿verdad? El Señor está a la derecha. Si el Señor está a la derecha, el Señor me abraza con la mano izquierda, ¿verdad? ¿Y cuál mano le queda libre a Dios? Si me abraza con la izquierda, le queda libre la derecha. ¿Y qué significa la mano derecha? La mano con la que defendemos. Para los que somos diestros, ¿verdad? Para los que somos diestros. Entonces, vea, cuando dice el Señor a mi derecha, significa que el Señor me está como abrazando, pero a la vez me está defendiendo. Tiene la mano de defensa libre para defenderme del enemigo. Si el Salmo hubiera dicho, el Señor a mi izquierda, la mano que le queda libre al Señor va a ser la izquierda y con esa no puede defenderme. Entonces, vea que detalles que parecen hasta absurdos, pero vea que esconden una riqueza extraordinaria. Y cuando vayamos a leer los salmos que vamos a estudiar, ya de en 8 con el primer salmo, vamos a ver que tiene detalles lindísimos, detalles muy, muy lindos. Entonces, por hoy, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Para no atrasar, porque si empiezo el salmo, tenemos que cortarlo y no se trata de eso, porque la idea es poder estudiarlo todo, después rezarlo juntos y que nos quede en el corazón. Sí les voy a poner como tarea para de hoy en 8, por favor, leer el salmo primero. El primer salmo del Salterio, ¿verdad? El primer salmo del Salterio, lo vamos a tener, lo vamos a leer cada uno en su Biblia, ¿verdad? Si tienen diferentes Biblias, los que no hicieron el otro curso conmigo, ¿verdad? Les digo, si tienen la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, si tienen una Biblia protestante, lean, no importa, lean el mismo salmo en diferentes Biblias para ver cuáles son las diferentes, por qué aquí traducen con esta palabra, Padre, por qué aquí traducen con otra, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, léanse el salmo primero. Y ojalá que, si quieren, pueden leerlo estos días, una vez al día. Hagamos la oración, aunque todavía no lo hemos estudiado, pero rumiemos ese salmo primero. Acuérdense que, perdonen que utilice ese verbo, ¿verdad? Que puede ser muy, muy ofensivo porque rumean las vacas, pero no se asusten. Es el verbo que San Lucas utiliza cuando dice que María guardaba en el corazón. Es el mismo verbo rumear, porque hay que entender el fenómeno de lo que hacen las vacas. Las vacas comen, después cuando están reposando, devuelven la comida, la mastican y la van procesando. Cuando se dice que María rumeaba la palabra, es que siempre la tenía presente, ¿verdad? Está en su corazón, pero está ahí no almacenado, sino que siempre está meditándola, reflexionándola. Entonces, el Salmo primero, el Salmo primero, el primer libro, el primer Salmo del Salterio. Ese es el que nos vamos a estudiar, lo vamos a leer muchas veces, ¿verdad? Para que lo tengamos clarito. Y de hoy en 8 ya lo vamos a analizar
detalladamente. Igual, permítame un momentito para los que... permítame un momentito. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, entonces, para los que quieren, mi correo es donaldsolano@hotmail.com. Ahorita lo pongo en grande. Este es mi correo, Donald Solano. Vean que es muy sencillo. El nombre, mi nombre, nada más tener en cuenta que se escribe con D al final, ¿verdad? donaldsolano@hotmail.com. Por si alguno tiene un comentario, una pregunta y quiere hacerla por correo electrónico, nada más que como yo no tengo el correo de todos ustedes, me van a llegar a mí al casillero de correos no deseados. Pero si ustedes le ponen un mensaje al inicio, curso de Biblia o pregunta de Biblia, yo sin ningún temor lo abro y se los respondo, ¿verdad? Yo siempre estoy revisando ese casillero de donde me llegan este tipo de correos. Entonces, ¿para qué? Por favor, si alguno desea anotarlo, ¿verdad? Por teléfono, bueno, ya al estar en el chat, ¿verdad? Todos pueden ver ahí mi número de teléfono, pero a veces es más difícil, más complicado, ¿verdad? Y a veces, para que no se sature mucho el teléfono, ¿verdad? Otra cosa con respecto al chat, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos, yo sé que es muy cansado estar en grupos, ¿verdad? Y hay gente que comparte muchísimas cosas y lo saturan a uno de información. Entonces, a partir de hoy, por el chat, nadie va a poder escribir. Nosotros les deshabilitamos ahí esa opción, ¿verdad? Para que entonces nadie pueda escribir, pero si pueden mandarme un chat privado a mí, ¿verdad? Buscan mi número ahí y me mandan el chat y yo si puedo con mucho gusto les contesto, ¿verdad? Pero porque si no, entonces, por ejemplo, imagínense que si los 88 hacen preguntas en el mismo grupo, no, explotamos todos de tanta información, ¿verdad? Entonces mejor de una forma más privada, ya sea por correo o por un mensaje, pero dirigido solo a mí, no dirigido a todo el grupo, ¿verdad? Y las informaciones que son para todo el grupo, pues solamente los administradores, que sería la persona encargada del INSA y su servidor, los que vamos a poder escribir en el chat, ¿verdad? Así es que eso sería. Muchísimas gracias a todos. Para de mucho, si Dios lo permite, ya arrancaríamos ya de lleno en lo que es exégesis bíblica, interpretación del Salmo, ¿verdad? Ok, bueno, le damos gracias a Dios en este momento por este encuentro que nos ha permitido vivir. Le pedimos que nos acompañe, que siga viéndonos con misericordia, sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. Bendiciones a todos y gracias.